muy buenas tardes. Espero que el Señor los esté bendiciendo con este tema que estamos viendo, porque la verdad ha sido una deuda de la iglesia hasta estos días, de mucho tiempo, el poder ejercer esta función de padres espirituales que el Señor nos ha delegado. Por eso, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de poder exhibir esto y poder enseñarlo, poder recibirlo también, ¿sí? Por mediante de todos los pastores que están haciéndolo esta tarde, y que nos sea de bendición a todos, y que sea para a partir de hoy cambiar esta actitud para hacer una próxima generación más sana, más fructífera, más poderosa en el Señor, esperando su venida. Amén. A mí me tocó compartir el tema, la paternidad espiritual defectuosa. Es un tema, no sé si será por algo en especial, apóstol, que me puso para este tema, pero es un tema complicado porque se reconoce muy poco, ¿sí? No hay nadie que pueda levantar la mano y decir, en esto me estoy equivocando, pero vamos a poder reconocerlo nosotros, poder saber de qué se trata y saber cómo salir y poder reparar los daños que causa esta paternidad. Para introducirnos al tema, porque obviamente hay que ir rápido, ya vimos que tanto mi esposa como el pastor Carlos no pudieron dar de todo su tema, porque la verdad que uno cuando se pone a hablar de esto es mucho lo que hay que hablar. Habría que hablar bastantes días de todo esto. Entonces, para introducirnos vamos a decir que es tan perjudicial la falta de padre como la disfuncionalidad de los padres. El hijo espiritual está en el mismo riesgo, o quizás mayor aún, cuando su padre lo hace mal que cuando su padre no está. O sea, si es huérfano, está en un riesgo. Si tiene un padre disfuncional o defectuoso, con paternidad defectuosa, capaz que el riesgo sea mayor, porque los daños espirituales, los daños emocionales son mucho mayores, ¿sí? Se forma cruzado y no solamente indefenso o sin identidad. Culpa de los defectos que tiene muchas veces esta paternidad. Hay muchas congregaciones que han optado por decir que no existe tal paternidad, que es simplemente una excusa de algunos para aprovecharse de los hijos, como decía el pastor Carlos, las ovejitas para sacarle la lana, ¿sí? Y alimentarse de la carne. Pero no es lo que nos dijo el Señor. El Señor dejó muy establecido ya que su diseño viene a través de la paternidad. Todo está formado en base a eso y la vida se genera en base a eso. También debido a que la relación muchas veces es defectuosa, ¿sí? Por esta relación padres-hijos es defectuosa, en que se le otorga más responsabilidad al hijo que al padre, ¿sí? Pretendemos que el hijo tenga más responsabilidad de las que el padre, y esto es totalmente disfuncional, es antidiseño, es totalmente antinatural. Segunda de Corintios 12:15 nos dice el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, les dice: así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré por ustedes. Esa es la función de un padre. Ese es uno de los ejemplos que nos dio el Señor de un buen padre. No el ser que el hijo sea un instrumento para servir al padre, ¿sí? Vamos a encontrar, porque hemos enumerado al menos 8 defectos que tiene esta paternidad. Hay más, ¿sí? Al menos 8 defectos que tiene la paternidad espiritual, y el primero de ellos que vamos a nombrar es el abuso de autoridad. Entre las características que debe tener una persona que tiene a cargo la obra del Señor, ¿sí? Las escrituras en Timoteo y en Tito nos dice que debe ser moderado, debe ser sensato, debe ser respetable, capaz de enseñar, amable, apacible, no arrogante, no iracundo, ni violento. Primera de Timoteo 2:3-2, cuando lo quieran leer, y Tito 1:7, cuando habla de las características de los que quieren obispado, ¿sí? Ninguna de todas estas características que nos nombra para las personas que están a cargo de la obra del Señor
tiene que ver con personas que hacen abuso de autoridad. Entonces podemos ver que es algo que el Señor lo ha desechado directamente, no lo tiene ni presente, lo desecha totalmente. El abuso de autoridad ocurre cuando una persona que está en función de padre utiliza su posición espiritual para controlar o dominar a la persona que está bajo su cuidado. Con frecuencia implica pasar por encima de los sentimientos y las opiniones de la otra persona. Si bien todo lo que es mentoreo y discipulado y formación espiritual no es una democracia, ¿sí? Nuestros discípulos tienen voz, tienen el Espíritu Santo y muchas veces hay que escuchar lo que tienen para decir. No vale solamente nuestra voz como autoridad espiritual. También se hace un abuso de autoridad cuando se actúa sin importar las consecuencias que habrá en las condiciones de vida emocionales y en el bienestar de nuestro hijo. Es una práctica que se utiliza para poder reafirmar nuestra posición y nuestras necesidades. El abuso de autoridad es el maltrato hacia una persona que tiene necesidad de ayuda y de apoyo en su crecimiento, y resulta en el debilitamiento y en el menoscabo y en el decaimiento del potencial espiritual de esta persona. Debemos reconocer que hay un gran número de congregaciones cristianas que hacen abusos de esta autoridad espiritual. Yo ahora estoy hablando en primera persona, ¿sí? Para ponerme en lugar y no excluirme. Por eso es que siempre hablo de hacemos. Pero en algunos casos, voy a nombrarlo así, estas congregaciones hacen abuso de autoridad, ¿sí? Usando la Biblia para manipular, para establecer cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente los versículos están diciendo. Es un mal que se esconde detrás de las paredes y jamás se reconocerá abiertamente, pero que en realidad avanza y hace mucho daño a los creyentes y a la obra del Señor en general. Lo más significativo del abuso de autoridad es que quita de Jesucristo el lugar principal, deshonra su señorío y su majestad. También se ejerce una autoridad como que alguien es incuestionable, es irrefutable. Si yo lo digo palabra santa, por una forma de decirlo. Hay cierto grado de soberbia y altivez en este tipo de afirmaciones y se caracterizan por establecer normas que muchas veces son muy pesadas sobre los hombros de nuestros hijos, ¿sí? Y no ayudan en nada a su crecimiento. Simplemente reafirman nuestra autoridad. Simplemente son para reafirmar nuestro autoritarismo en realidad. Por ejemplo, Jesús nos enseñó en Mateo 23, del 2 al 4, dice: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que ellos le digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y los ponen en las espaldas de los demás, pero ellos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Dice que ellos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, dice esta versión, pero hay otras versiones que dicen en la cátedra de Moisés se sientan. ¿Sí? Esto dice hablando de la sabiduría que tenían en cuanto a la ley los fariseos y los escribas, como que ellos eran alumnos, se sentaban en la clase de Moisés a escucharlo. Por eso todo lo que ellos digan lo hacen porque está bien, es lo que han recibido, pero no hagan lo que ellos hacen. No vayan no vayan siendo abrumados por esa autoridad, ¿sí? Por ese autoritarismo. Al mismo Jesús lo persiguieron durante todo su ministerio para ver si cumplía la ley. Hasta la última tilde le examinaban para ver si él lo estaba cumpliendo a rajatabla, ¿sí? Y Jesús un día le dijo: ustedes hablan de la ley, pero se han olvidado de lo más importante de la ley, de cosas de más pesos, de preceptos de más pesos, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Sí? Eso se lo dijo en Mateo 23, 23.
Otro de los defectos comunes dentro de la paternidad espiritual tiene que ver con la posesividad. Cuando los padres toman a sus hijos como objetos de su propiedad, no solo como personas, sino como objetos de su propiedad, ¿sí? Hay algo muy claro que nos dejó asentada la Escritura. Por ejemplo, Pablo nos escribió que Él nos predestinó, el Señor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, ¿sí? Juan escribió que a los que creen en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios. Y Jesús enseñó a sus discípulos diciéndoles que rogaran al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿sí? Estos son algunos de los versículos que nos dicen que todos los cristianos nacidos de nuevo somos del Señor, somos de Dios y no pertenecemos a ningún hombre en la tierra. Si bien Él ha puesto personas con un grado de maduración y de conocimiento al nuestro, los ha puesto para que nos instruyan, para que nos lleven a su cargo, para que nos hagan madurar, para que nos cuiden, todas esas cosas, pero pertenecemos al Señor. La paternidad es un reflejo, nuestra paternidad es un reflejo de lo que Él quiere hacer en nosotros. ¿Dónde voy? Estas personas de las cuales estamos a cargo tienen la responsabilidad de velar por nuestro crecimiento y por nuestra instrucción y por nuestra vida espiritual. Pero el único que nos ha comprado es el Señor. Muchos padres espirituales extreman de manera patológica esto de ser nuestros padres espirituales, de adueñarse de la vida de sus hijos, de las decisiones y aún de la funcionabilidad de sus hijos. La posesividad se da, por ejemplo, cuando un pastor le dice a su congregación que si alguno de aquellos que se atreva a dejar su iglesia o salir o desobedecerle a su autoridad, ¿sí?, va a estar en peligro de la furia de Dios. Rayos, truenos y todas esas cosas van a caerle si se va de su iglesia, o no va a ser tan bendecido si se va de su iglesia, ¿sí? Eso delata que este pastor o este hombre o esta persona está operando bajo un espíritu de control, que está intentando sembrar el temor por un método carnal, de manera de obtener tanto el adueñamiento que él tiene, sí, como mantener personas dentro de su iglesia. El tercer defecto dentro de la paternidad lo podemos poner como la sobreprotección. La sobreprotección, ¿sí?, es cuando los padres, por ejemplo, todos los padres queremos lo mejor para sus hijos. No sé si quiere levantar la mano a alguno de los padres que no quiere lo mejor para sus hijos. Que no quiere lo mejor para sus hijos, ¿sí? Todos queremos lo mejor para sus hijos. Pero para nuestros hijos, perdón. Ya ahí me equivoqué yo, por estar jugando. Sin embargo, algunos basan la crianza, ¿sí?, el sistema de crianza, en la sobreprotección y crean rasgos muy negativos e irreparables en la personalidad de los hijos. La sobreprotección no permite un desarrollo normal del niño, ¿sí? Cuando sobreprotegemos, creamos a adultos que no están preparados porque siempre le han resuelto los problemas. Siempre tiene un problema, acude al padre, el padre se lo resuelve. Entonces nunca está preparado, ¿sí? No sabe aprender de sus errores, porque comete un error y el padre asume sus consecuencias. Rompió la ventana del vecino del frente, el padre sale y la apaga a la ventana para que el hijo no tenga que asumir las consecuencias. Hacemos personas inseguras que no saben enfrentarse al mundo exterior. Tienen personalidad dependiente porque siempre están esperando que las cosas se le hagan. Todas estas personas sobreprotegidas desconocen sus debilidades y sus fortalezas porque nunca tuvieron que enfrentar situaciones difíciles por sí mismos.
nunca fueron solos a enfrentarse para saber, a esto puedo y esto no puedo hacer. ¿Sí? Todo esto trae la sobreprotección. Un padre sobreprotector que nos revela la Escritura era Job. ¿Sí? Job, por ejemplo, Job 1.5 nos dice que acontecía que había pasado el día del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, hablando de los hijos de Job. Porque Job decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí hay un detalle que nos tiene que interesar destacar, y es que Job no creía que tenía que hacer holocaustos por él, acomodarse sus cuentas él con Dios, ¿sí? Después así le fue también a Job cuando necesitó aprender otra cosa, pero con respecto a sus hijos, él buscaba reparar las consecuencias que podrían tener sus hijos por si hubiesen pecado, en vez de que sus hijos fueran responsables ante Dios, ¿sí? De lo que hacían, él asumía y reparaba las consecuencias antes de que ellos fueran a tener problemas con Dios. Porque hay una crianza, hay un sistema de crianza hoy está muy de moda, ¿sí? Que nuestros hijos escapen al sufrimiento. Yo pasé tal cosa de niño, por eso no quiero que mis hijos pasen lo mismo. Es muy común oírlo, muy común oírlo, ¿sí? Y de la misma manera hacemos hoy en la iglesia. En la misma manera, los padres sobreprotectores, ¿sí? Están educando hijos espirituales con el famoso lema, pare de sufrir. No digo más nada en ese sentido. O sea, hemos hablado de lo que es autoritarismo espiritual, de lo que es sobreprotección y de lo que es, y la otra es la posesividad. La cuarta es la manipulación. La manipulación se da, ¿no es cierto?, cuando se intenta controlar o influir a una persona con una artimaña particular para beneficio propio. La manipulación espiritual es una táctica utilizada por muchas congregaciones para controlar a las personas y obtener ganancias, siempre aseverando de que esas enseñanzas se basan en la Biblia. Algunas personas toman funciones de padres espirituales solo con el fin de manipular a sus hijos para su propio beneficio. Usan versículos que implican que están exigiendo, ¿sí?, a las personas que están bajo su autoridad, que deben obedecer ciegamente a su líder. Dice Hebreos 13:17, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuenta. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría sin quejarse, pues el quejarse no trae ningún provecho. Pero cuando vemos esas palabras, por ejemplo, la palabra sometimiento, bueno, la palabra sometimiento es algo muy duro a los términos de hoy. Si uno lo traduce a los términos que hoy en día se utilizan, ¿sí?, no es una palabra sencilla de asimilar, de que uno tenga que someterse a alguien. Pero si lo analizamos con lo que se quiso con lo que quiso poner el autor de los Hebreos, vemos que el verbo no es upakouo, que significa someter, obedecer y estar sujeto, sino que el verbo en el original usado es upeico, que quiere decir ser dóciles, dar consentimiento y dar la razón. Además, si vemos en los versículos de Efesios 5, donde hablan de sometimiento tanto de la esposa al marido como de la iglesia a Cristo, ¿sí?, vemos que está hablando de algo amoroso, de una sujeción que surge del amor, de una relación que está como la de los esposos, ¿sí? No que es algo obligado ni algo que genere una forma abusiva de sometimiento. Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 4:6 nos dice,
no deben engañar a los demás miembros de la iglesia ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comporten así. Esto está en la versión, la traducción lenguaje actual. ¿Sí? También dentro de la manipulación está el chantaje espiritual, que vendría siendo lo mismo, pero una es para hacer y otra para no hacer. Sí, intercambio. Te obligo a hacer por medio de la palabra o te digo que no hagas tal cosa también por medio de la palabra. Todos los hijos espirituales son de Dios primero y Él ha prometido que los va a cuidar como la niña de sus ojos. Por eso mucho cuidado con el tema de la manipulación, con el tema del autoritarismo espiritual, con la sobreprotección. Y mucho más aún con el tema que sigue después, que es con el aprovechamiento personal. Este es el quinto punto, el aprovechamiento personal. Y vamos a leer Tito 1, del 10 al 11, dice: y es que muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión, a esos que hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y a obtener y lo hacen para obtener ganancias deshonestas. Este pasaje pone al descubierto que poner cargas pesadas sobre el desempeño de personas abrumadas al usar mal las escrituras o al abusar de ellas. Pablo está pidiendo que se reprenda a quienes presionan a los creyentes para cumplir con las normas de los judíos. Esas normas que ya tanto el Espíritu Santo como los apóstoles habían decidido que no le iban a imponer a los nuevos cristianos. ¿Sí? Entonces él pide que se reprenda a todo aquel que usa la palabra. Ellos usaban la palabra, está castigando justamente a los que están poniendo peso sobre las personas para ocultar sus propios defectos o para sacar beneficios personales. En lugar de enseñar la Biblia para guiar, enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, lo hacían para justificar su pecado, ocultar sus deficiencias o obtener ganancias mal habidas, para sostener doctrinas que han basado todo un ministerio para que sigan ingresando fondos y edificar reinos personales con el fin de reforzar autoestimas personales. ¿Sí? Hemos visto por ahí ministerios hoy que son a nivel mundial, han basado sus doctrinas y todo su ministerio, o sea, en realidad han basado ministerios en doctrinas como el dominionismo o doctrinas como la prosperidad, ¿sí? Y todo lo que usan en la palabra es para poder seguir llevando adelante esos ministerios. Están enseñando, todo lo que enseñan es en base a eso. Dicen, vamos a leer el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bueno, si no quiere que nada le falte, de 23 tal cosa, qué sé yo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Eso es manipulación de la palabra, eso es aprovechamiento personal de la palabra y de la relación padre e hijo. Todo buscando, sí, que resalten mis ministerios personales, todo buscando aprovechamiento personal, ¿sí? Sin buscar sanar y liberar a las personas que necesitan ser reconstruidas muchas veces por medio de la palabra. Esto nos hace recordar la historia de la Torre de Babel, cuando los hombres buscaban hacerse un nombre sobre la tierra, destacar ellos por sobre Dios, destacarse uno solo por desechando todo lo que es la autoridad de Dios. Hay otro, ya un poco variando con el tema de lo que son los defectos de la paternidad. Otro de los defectos es el abandono. El abandono es probablemente una experiencia más emocional más fuerte que puede vivir una persona. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de traición, ¿sí? Una traición duele, sin lugar a dudas duele mucho.
pero muchas veces el deseo de venganza, el resentimiento y todas las cosas que genera, que generan las heridas, hacen que los dolores pasen, pero en el abandono uno queda directamente desprotegido, como caminando en el aire. El abandono golpea en lo más profundo y cuando nos damos cuenta de que aquel de quien dependíamos me ha dejado, me ha olvidado. Nunca nos sentimos tan solos y vulnerables, ya que el abandono se traduce en nosotros como algo de rechazo, como falta de amor y como falta de dignidad. No fuimos dignos de que ellos me tuvieran como hijo, ¿sí? Lo primero que piensa un niño o una persona que se entera que ha sido abandonado por su padre es que no lo merecía. Y es lo primero que le pasa también a los hijos espirituales. Siente que han sido rechazados y que no ha habido amor hacia ellos. El abandono genera en las personas percepciones de rechazo y es una de las principales razones por las cuales las personas no llegan a desarrollarse de una manera sana. Tenemos que también reconocer y saber que nosotros venimos con una herencia de abandono, ¿sí? Adán y Eva, cuando fueron expulsados del huerto, si bien ellos eligieron fuera de Dios, si bien ellos eligieron una cosa que Dios no les dejaba hacer, al ser expulsados, ellos sintieron ese abandono y eso fue heredado por nosotros. Entonces, por eso el abandono es una de las cosas que más duele, ¿sí? Fijémonos que el problema de ellos no comenzó cuando en realidad fueron echados. Su problema empezó cuando pecaron. Ellos pecaron, sus ojos fueron abiertos, se sintieron fuera de Dios y ahí ya se escondieron. Cambió toda su actitud hacia Dios cambió. El mismo Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? No era lo que había pasado. Todos sabemos que el Padre no abandonó a Jesús. Simplemente el Padre, por su santidad, no podía tener comunión con Jesucristo por el que el pecado de todo el mundo estaba sobre él. Pero la percepción de abandono, sí, en nosotros es lo que más nos duele. Y probablemente era una de las razones por las cuales Jesús sufrió tanto en el Getsemaní la noche anterior a la cruz. Si sumamos esa percepción de abandono con la que nacemos, por ejemplo, un niño que nace antes, dicen los psicólogos que tienen también percepciones de abandono, de rechazo. Si tiene un parto traumático, también lo mismo. Todo eso se va sumando, ¿sí?, en cuanto a lo que es el abandono. Si sumamos la percepción esa, más la posibilidad de lo que creemos fue un abandono, más los abandonos reales y sinceros que nos pueden pasar a través de nuestros padres espirituales, estamos haciendo prácticamente una bomba de tiempo, ¿sí?, en las emociones de las personas que han sentido este sentimiento. Recordemos que la mayoría de los cristianos venimos al Señor de realidades muy duras y la mayoría tienen que ver con el abandono en cualquiera de sus formas. El abandono genera personas temerosas que están permanentemente a la defensiva y no permiten sentirse vulnerables. Una de las principales tareas de los padres es darle a sus hijos herramientas que permitan desarrollar su confianza en sí mismo. Cuando estas herramientas no son bien enseñadas por diferentes motivos, el desarrollo de esa estabilidad y confianza estará incompleta y por lo tanto funcionarán de manera irregular. Sumado a esta falencia como padre espiritual, tenemos la carencia afectiva. La carencia afectiva es una situación de falta de cuidado, falta de protección, falta de atención, de apego, sufrido por los hijos espirituales. Esta carencia afectiva puede darse por multitud de circunstancias. Como ya hemos venido mostrando y nombrando, ¿sí?, todo lo que ya venimos hablando anteriormente. Pero dejan a un niño desatendido
en el plano afectivo, relacional y espiritual. Cuando un hijo espiritual no es tratado, cuando un hijo espiritual es tratado con indiferencia y carencia de afectos, en su maduración se han construido en él fundamentos que deberá reconstruir y lograr discernir para comprender la esencia de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la esencia de Dios? Nos dice primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo poder saber si Dios es amor, por qué me pasó esto? Si el que me tenía que amar no me amó, yo hasta aquí llegué, dicen. Seguramente el padre es un padre desapegado, ha sido fruto también de una paternidad que lo hizo desarrollarse de la misma manera. Debemos saber que no es suficiente con instruir a nuestros hijos espirituales, no es solamente enseñarles, sino también es necesario que puedan sentir el afecto, el cariño y el cuidado, el apego de su papá, el abrazo. Dice Efesios 1:5, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Un cristiano carente de afecto puede ser una persona que sienta desconfianza generalizada, ya que nada fue, digamos, como le habían dicho que se haría. No sé si se entendió eso, porque para mí se me clavó la lengua. Lo vamos a repetir. Una persona, un cristiano que ha sido formado carente de afecto puede ser una persona que siente desconfianza generalizada. Nada en él ha sido como se lo habían dicho. Dios es amor de vuelta. ¿Sí? Alguien con problemas puede ser también alguien con problemas con control de impulsos, con cambios bruscos y respuestas agresivas, porque cree que lo que le sucedió es injusto. Él ha vivido algo injusto, por eso tiene esa forma de reaccionar. ¿Cómo es lo primero que nos pasa cuando creemos que es algo injusto? Se enciende la ira. Entonces, una persona que ha sido creada carente de afectos va a estar muy expuesto a eso. Es deficiente en las relaciones fraternales también y sociales, porque tiene miedo de que le siga sucediendo lo mismo y tiene dificultades para expresar sus sentimientos y los problemas. Hay otro defecto dentro de la paternidad y se llama exclusividad. ¿Sí? Yo lo tomé en la exclusividad como el favoritismo. Cuando excluimos a ciertas personas por algún motivo y agarramos a otras, ¿sí? Tomamos unos hijos y excluimos a los otros. Es algo natural que uno tenga una afinidad más, o sea, es algo natural que uno tenga más afinidad con algunas personas que otras. Yo me llevo mejor con ellos que con ellos. ¿Sí? Muchos dicen, todo padre tiene su hijo favorito, que no es así cuando se trata de un funcionamiento normal de una familia. ¿Sí? Cuando la familia es funcional, no es que el padre tenga un favorito, sino que se lleva mejor por una cuestión de afinidad de caracteres con un hijo que con otro. Pero es muy distinto el tomar, ¿no es cierto?, a uno por sobre los demás. Es muy distinto cuando en la relación paterna hay exclusividad. Por alguna razón externa decidimos aceptar a cierto tipo de hijos espirituales y desechar a los otros. Hay exclusivismo, es decir, un hijo favorito o mejor tratado o puesto por encima de los demás. Y eso hay que evitarlo a toda costa porque puede hasta enturbiar las relaciones entre los hermanos. Y va a afectar todo el desarrollo de los hijos, porque para el resto de los hijos el favoritismo de los padres es algo muy concreto y negativo. Los hijos excluidos, por cualquiera sea la razón, pueden verse afectados de diferentes maneras. Su autoestima se ve gravemente perjudicada, puede generar problemas emocionales, puede dar lugar a la aparición de envidias y celos, no se verán potenciadas sus habilidades ni sus puntos fuertes
puede sentirse incapaz de hacer lo que para ellos está destinado. Estos son algunos defectos que hemos enumerado como defectos de paternidad, ¿sí? Ahora, como decía, una vez que ya los distinguimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Primeramente, saber que por culpa de esta paternidad hay hijos heridos. Hay hijos que han salido heridos emocional y espiritualmente. Cuando tratamos bruscamente a una persona mediante golpes o usando la fuerza, se dice que se lo está dañando físicamente, ¿sí? Cuando a una persona se lo agrede mediante los sentimientos y las emociones, hay un abuso emocional, un abuso almático o un abuso psicológico. Pero cuando el abuso llega a lo más profundo de la persona, tanto así que puede llegar a dañar la relación con Dios, estamos hablando de un abuso espiritual, ¿sí? Un daño espiritual dentro de los hijos de padres disfuncionales. Las personas llegan a Cristo dañadas, decepcionadas, heridas, ¿sí? Porque vivieron en un mundo hostil y estuvieron viviendo sin Dios. Y buscan en la iglesia algo totalmente distinto. Es más, muchas personas llegan a la iglesia por alguna cosa, llegaron y por la forma en que fueron recibidas al comienzo, deciden quedarse dentro de la iglesia, ¿sí? El buen saludo, el tomar interés, el recibirlo con amor hace que la persona se quede. Pero, por ejemplo, surge un problema cuando ya empiezan a necesitar que sean formados por padres espirituales que los ayuden a dar sus primeros pasos, que los ayuden a ponerse de pie en la vida del Señor, caen en manos de este tipo de padres que hemos estado nombrando, ¿sí? Ahí surge un problema y sus problemas se agravan, sus heridas se agravan, no solo afectando sus emociones, sino que también afectan su espíritu. Estas heridas son tan profundas que pueden detenerlos, haciendo que se desperdicien todos sus potenciales. Pueden causar enfermedades sin explicación de un momento a otro. Quien tenía que amarlo y darle protección se aprovechó de él. Las heridas del alma generan discípulos inseguros, faltos de crianza, amargados, iracundos, temerosos. Tienen una distorsión de la imagen de Dios como Padre que los lleva a truncar su relación con Dios, ¿sí? No pueden conocer, como habíamos dicho recién, la esencia de Dios. No pueden conocer verdaderamente a Dios como Padre porque su concepto de Padre está totalmente destruido. Las heridas emocionales nos impiden entregarnos al cuerpo de Cristo para vivir en amor sin temor a ser rechazados. También en el daño que se le ha realizado a los hijos, podemos ver que se forman hijos rebeldes contra los padres y contra toda autoridad. Ha sido un acierto muy grande de nuestro enemigo socavar la autoridad paternal en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? En la casa con los padres, en la iglesia con los líderes, en el ámbito social con las autoridades gubernamentales. Y esto le da lugar a la rebeldía de tal forma que puede llegar hasta que amen la anarquía los hijos espirituales. Cuando el hijo exhibe una conducta rebelde, lo está haciendo por una gran variedad de razones. Una crianza severa, crítica, sin amor, casi siempre resulta en alguna clase de rebeldía. Esta se genera como consecuencia de perder la sujeción a la autoridad. ¿Cómo vas a recibir autoridad si cuando eras pequeño en Cristo, justamente las personas que debían cuidarte te dañaron? La persona crece en un estado sin reconocimiento de lo que es una autoridad. La rebeldía es uno de los pecados que el Padre resiste con todas sus fuerzas, porque un rebelde no puede tener comunión en el reino de Dios porque no pertenece a él. El espíritu de rebeldía es como la simiente de Caín, ¿sí?
es como del hombre caído, del espíritu del autoconocimiento. El rebelde busca establecer otro gobierno, busca establecer otra autoridad porque la que conoció hasta ahora le ha parecido injusta. Tenemos, por ejemplo, la historia de Absalón, que como creyó que su padre era injusto, se rebeló contra él y eso lo llevó hasta la muerte. También vamos a encontrar hijos conflictivos con los hermanos. Dijimos recién de la envidia, de los celos. La mala paternidad puede causar divisiones en las congregaciones. Los padres carnales generan hijos carnales, por ende, es una relación que está más basada en lo social que en lo espiritual. ¿Sí? Su amor, su apego, digamos, tiene que ver con lo que como un club social y no fundamentada en el amor de Dios como fruto del espíritu. Hijos improductivos. He visto hermanos que llegan a la iglesia con mala experiencia con sus padres y que dicen, yo no quiero ser padre porque los padres siempre arruinan a los hijos. Entonces, está truncando la llegada de la próxima generación de su familia. Lo mismo pasa, ¿sí?, en el ámbito espiritual. También están las inseguridades que tienen los hijos, que los tienen paralizados, falta de identidad, temerosos de afrontar trabajos en la obra. La fertilidad es igual a vida. Entonces, los hijos que son improductivos han sido expuestos por sus padres a la muerte. ¿Sí? También estos defectos que nombramos generan que los hijos abandonen la iglesia local. Hay diferentes etapas como consecuencia de una paternidad defectuosa. Primero, el desconocimiento. Un hijo recién nacido en el Señor no sabe que el padre es defectuoso, acepta todo lo que tiene, pero cuando llega a conocerlo, se siente desprotegido. Por eso se rebela, ¿sí?, contra su padre y termina yéndose de la congregación local, llevando sus heridas, y muchas veces lo lleva al alejamiento temporal de Dios porque cree que fue un error todo lo que vivió, que fue un error llegar hasta aquí, que en la iglesia no había lo que él buscaba. Cuando uno evangeliza, encuentra cientos de personas que han sido heridas y necesitan ser restauradas, sanadas y reeducadas. Hemos aprendido que no es un proceso sencillo, pero es indispensable para poder sanar la vida de aquellos que han sido heridos. Los hijos repiten el patrón defectuoso de su papá espiritual, ¿sí? Dicen que nuestros padres espirituales son los formadores de carácter. El carácter es, la palabra carácter significa algo que ha sido grabado, ¿sí? Entonces, la conducta defectuosa se grabó en las personas y hacen que se repitan nuevamente a lo largo de la vida de la siguiente generación. Entonces, una vez que ya vimos todo lo que produjo, ¿sí?, vimos que produjo hijos rebeldes, hijos que no quieren saber nada con Dios, hijos que se pelean con sus hermanos, lo único que podemos hacer es, habiendo reconocido esta paternidad defectuosa, es huir de ella. La reconocemos. Es más común de lo que nosotros pensamos. Es necesario primero detectarla para poder distinguirla y para poder huir de tal estado. No estamos exentos ninguno en caer a las cosas nombradas, ¿sí? Yo sé que todos nosotros hemos sido formados por buenos padres espirituales. O sea, no va a haber maldad en nosotros si por allí caemos en algunos de estos errores. Pero hoy que tenemos una luz más del Señor, tratemos de permanentemente reflejar a Él, ser guiados por el Espíritu Santo, basar toda nuestra enseñanza, basar nuestro comportamiento, basar lo que nosotros somos en el Señor. Recordemos que eso es, transmitimos al Señor. Para eso hemos sido llamados a ser padres espirituales. Es la única forma de mantener
una iglesia saludable, criar una generación que continúe el camino del Señor como una iglesia saludable. Dar paso a la siguiente generación, ¿sí? Es mantener una paternidad espiritual saludable. Bien. El diseño de la paternidad viene totalmente de Dios, ya lo hablamos. Y esto es importante. Debemos educar a nuestros hijos en amor, no con una motivación equivocada, criándolos para obtener provecho personal, no desde la violencia o de la opresión, desde el miedo para que continúen, sino haciéndoles creer, y no haciéndoles creer que nunca servirán, que nunca funcionarán para nada, no descuidarlos ni protegerlos. Ambos extremos son muy malos. Todos debemos ser padres espirituales, cualquiera que haya sido su experiencia, es nuestro destino formar hijos del Espíritu. Por lo tanto, engendremos en el Señor, formemos en el Señor hijos espirituales, tanto los que nosotros engendremos como los que adoptemos, porque el Señor los puso en nuestro camino. Sabemos que hay un Padre de los padres, ¿sí?, que nos está guiando, que nos bendice nos bendice con toda bendición para poder ser padres y para que seamos padres reflejando el amor de Él. No solo es padre el que engendra, sino aquel que es capaz de formar hijos que también sean padres. No podemos abandonar a nuestros hijos espirituales cuando prediquemos y dejarlos a la deriva. Por eso es necesario basar toda nuestra labor como padres espirituales en aquel que nos formó, aquel que nos creó y aquel que nos conoce como nadie. Amén. Sean todos muy bendecidos.